Muy bien, quiero compartir una palabra que espero no la vayan a plagiar los que producen películas. El título de mi mensaje hoy es En busca de la felicidad. Pero no le vayan a contar a los de Hollywood porque ellos pueden agarrar ese título de mi mensaje y armar una película, En busca de la felicidad. ¿Cuántos alguna vez vieron esa película, En busca de la felicidad? Una película de la vida real, una película donde se cuenta la historia de un hombre afroamericano llamado Chris Gardner, donde se cuenta la manera como él logra pasar de ser una persona del común a ser uno de los hombres más ricos actualmente en el mundo. ¿Cómo llegó a ser corredor de bolsas? ¿Cuántos vieron esa película? Otra vez levanten la mano, ustedes no ven películas, ¿cierto? Solo oran y ayunan y leen la Biblia. Yo recuerdo que yo no vi esa película cuando la estrenaron. La vio mi esposa con mis hijos. Y ellos me dijeron, tienes que ver esta película porque cuando la veas vas a llorar. Y uno que es bien varón latinoamericano, ¿qué cree que dije yo? ¿Llorar yo? No, yo no voy a llorar. Finalmente por allá un día pudimos ver la película todos. Y esa película tiene escenas muy tristes, muy fuertes. Y la escena que a mí me hizo llorar, obvio, tuve que disimular para que mi esposa no dijera, vio, tenía razón. Es la escena donde Chris Gardner queda con su hijo y tiene que dormir en un baño. ¿Cuántos vieron? ¿Les tocó también? Y yo para disimular dije, ay, me cayó un mugre en el ojo. Pero mentira, yo era llorando. Esa película, si tuviéramos que buscar una enseñanza, la enseñanza sería esta. Encontrar la felicidad es posible, pero no siempre es fácil. Encontrar la felicidad es posible, pero no siempre es fácil. Y para desarrollar este tema le quiero invitar a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, en el Salmo número 1, Salmo 1. Abra su Biblia si la tiene en el papel o préndala si la tiene en el celular. Pero recuerde que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando tenga la Biblia ahí en el Salmo 1, regáleme un fuerte amén. Y todos los que están dormidos digan gloria a Dios. Por favor, despiértelos porque eso es preocupante. No, en serio. Ahora sí, los que están dormidos dicen gloria a Dios. Todavía hay algunos poquitos, ayúdenme a despertar. ¿Ya lo tiene? Salmo 1. Lea conmigo lo que dice la palabra de Dios con voz fuerte. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No los oigo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué dice? Léalo fuerte. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata
el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos, ni los pecadores en la congregación de los justos. Perdón, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Leamos todos el versículo 6 con voz de trompeta. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. En busca de la felicidad. Ese es el tema para hoy. Anime a la persona que está a su lado y dígale: podemos alcanzar la felicidad. Dígaselo. ¿Podemos alcanzar qué cosa? ¿Cuántos quieren alcanzar la felicidad? Yo creo que el ser humano por naturaleza siempre está buscando la felicidad. Desde que éramos niños y leíamos historias o nos contaban historias, generalmente ¿cómo terminaban las historias? ¿Recuerda usted? ¿Cuáles eran las últimas frases de la historia? Y fueron felices para siempre. ¡Wow! Ahí terminaba. Porque es que el ser humano tiene ese anhelo profundo en el corazón. Anhelamos ser felices. Y este salmo, el salmo número 1, arranca con una palabra. ¿Cuál es la primera palabra del salmo 1? Bienaventurado. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado? Algunas otras versiones dicen dichoso, feliz, el hombre al que Dios bendice. Así que definitivamente este salmo nos va a ayudar a responder a la pregunta: ¿cómo alcanzar la felicidad? Yo quiero saber, ¿cuántos quieren alcanzar la felicidad? Levante la mano. Vamos a decirlo bien animados. Diga conmigo: yo quiero alcanzar la felicidad. No, eso no se lo cree nadie. Dígalo con ganas. A ver, yo quiero alcanzar la felicidad. Más animado, diga: yo puedo alcanzar la felicidad. Y a ver, con todo el corazón diga: yo voy a alcanzar la felicidad. Y dele un aplauso al Señor, que le va a ayudar a alcanzar la felicidad. Este salmo nos va a ayudar a responder a esa pregunta: ¿cómo alcanzar la felicidad? Usted que le gusta tomar apuntes, tome notas. Porque la primera clave que este salmo nos muestra está en el versículo 1. Y quiero que vuelva a leerlo. Porque dice: bienaventurado, dichoso, feliz, muy feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de ¿qué? De pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si usted le presta atención al versículo 1, usted va a encontrar que hay un concepto que se repite. El salmista dice: la persona feliz es aquella que al consejo de los malos, ¿qué le dice? Ahí está su Biblia. La persona feliz es aquella que al consejo de los malos, ¿qué le dice? ¡No! Ponga su Biblia ahí enfrente y léalo.
Es aquella que al camino de los pecadores, ¿qué le dice? No. Y es aquella que a la silla de escarnecedores, ¿qué le dice? No. Oiga, aquí está la primera clave. Para poder alcanzar la felicidad, en primer lugar, tenemos que aprender a decir no. Esta es la primera clave. Decir no. Ayúdeme a predicar porque hasta ahora ya la gente está cansada, se empieza a dormir. Así que dígale a su hermano, aprenda a decir no. Dígaselo. Aprenda a decir no. Si usted quiere alcanzar la felicidad, tiene que aprender a decir que no. Y aquí entonces entramos en un problema. Porque según el mundo que no conoce a Dios, a los que están lejos de Dios, piensan todo lo contrario. Ellos piensan que la felicidad está en decirle a todo lo que el mundo les ofrezca, decirle ¿qué cosa? Sí. Entonces cuando usted empieza a caminar con Dios, y usted empieza a decirle no al trago, no al licor, no a la impureza sexual, no al robo, no a la mentira, no a la cerveza. Los vecinos que lo conocen a usted le empiezan a decir, usted se volvió un aburrido. Usted es la persona más aburrida, usted ya no toma, ya no fuma, ya no baila, porque para ellos en su ignorancia la felicidad está en decir que sí, pero la Biblia, que es la palabra de Dios, y el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios se tiene que cumplir. La Biblia dice que la felicidad está en aprender a decir que no. ¿Cuántos de nosotros hemos echado a perder nuestra vida en algún momento? ¿Y sabe por qué? Porque no tuvimos el carácter para decir no. Yo recuerdo que aunque yo no conocía el evangelio, pero hasta los 14 años yo fui un jovencito lindo como todavía soy. Era un chico sano, sin vicios, sin problemas. Pero a la edad de 14 años conocí amigos que me empezaron a influenciar para mal y me llevaron al mundo de las pandillas. ¿Sabe cuál fue mi problema? ¿Sabe por qué entré en las pandillas? Porque nadie me enseñó que tenía que decir no. Y por poco eso me cuesta la vida. Gloria a Dios que a los 17 años pude oír el evangelio, entregarle mi vida a Cristo y hoy soy lo que soy por la gracia de Dios. Hoy soy lo que soy porque Dios tuvo misericordia de mí. Aleluya. Por eso yo quiero decirle, aprenda a decir no. Mire algunos ejemplos de la Biblia. ¿Ha leído usted la Biblia? ¿Ha leído usted la historia de José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos y fue llevado como esclavo a Egipto? ¿Lo ha leído? La Biblia dice que cuando él llega a ese lugar, empieza a enfrentar su dura realidad y empieza a progresar en medio de la dificultad. Pero la Biblia dice que la esposa de su jefe, la esposa de Potifar, se enamoró perdidamente de él. Porque José tenía un problema que algunos hombres que estamos en esta iglesia tenemos. Y es que José era muy atractivo, muy guapo. ¿Cuántos hombres luchamos con eso? Y el problema es que esa señora se empezó a enamorar de José. Y donde quiera que veía a José, ¿qué le decía? ¡Ay, papacito!
Ay, ay, mi amor, me soñé contigo. Ay, me estoy enamorando de ti, José. Y cada vez que lo veía le decía: Josecito, duerme conmigo. Pero dígame usted cuál fue la respuesta de José. No. Pero esa señora fue tan intensa que un día le tendió una trampa. José ya era el administrador de esa casa y ella le tendió una trampa, mandó toda la gente de día libre, todos para la calle, y ella se quedó sola en la casa. Le tendió una trampa a José, y cuando llegó José a hacer sus oficios, yo me imagino a José entrando por la casa diciendo: ¿dónde está el portero? ¿Dónde está la gente de la cocina? ¿Dónde están? No había nadie. Y por allá desde el cuarto de la patrona se escuchó una voz: Josecito, Josecito, ven. Y José, me lo imagino que fue un poco temeroso, pero cuando llegó allí encontró a esa señora en un baby doll transparente. ¡Wow! Y le dijo otra vez: José, José, estoy enamorada de ti. José, no puedo vivir sin ti. Te necesito, José. Y dice que lo agarró de la ropa. Pero cuando lo agarró así, la Biblia dice que José le dijo categóricamente: no, no lo voy a hacer. No porque me pillen o me descubran, no lo voy a hacer, porque yo he decidido vivir para agradar a Dios. Y tuvo que salir corriendo, y esta señora se quedó con la ropa. Imagínense a José por las calles de Egipto corriendo en boxer, corriendo en pantaloncillos. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que al otro día a José le dieron un premio, ¿cierto? Lo premiaron como el hombre más íntegro de todo Egipto. ¿Sí fue así? Lea la Biblia, porque eso no fue así. Lo que la Biblia dice fue que lo agarraron y lo metieron a la cárcel. ¿Y por qué lo metieron a la cárcel? Por haber dicho que no. Y tal vez sus compañeros de cárcel, cuando escuchaban la historia de José, decía: José, usted es muy bobo. O usted es bobo o usted es raro. Pero la verdad es que José ni era bobo ni era raro. José era un hombre íntegro que había decidido agradar a Dios y por lo tanto había dicho que no. Tenemos que aprender a decir que no. La Biblia dice que a Daniel lo llevaron cautivo a Babilonia. A su país lo destruyeron Nabucodonosor y su ejército, y a él se lo llevaron. Y estando en Babilonia lo escogieron para que fuera parte del palacio del rey. Pero dígame cuál fue la actitud radical de Daniel. Alguien que me diga qué decidió Daniel allí en Babilonia. Cuando le dijeron: tienes que comer de la comida del rey, tienes que beber del vino, Daniel, dice la Biblia, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es decir, ¿qué dijo Daniel? No. Pero el modelo por excelencia para nosotros es Cristo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el modelo por excelencia? Alábalo, Él es digno de ser glorificado. Gloria a Jesús. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que un día Satanás se presentó delante de él para tentarlo. Jesús había estado ayunando 40 días y él viene a tentarlo con el pan y le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y dígame alguien, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¡No! No, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Aleluya. Y toda la tentación que Satanás le colocó a Jesús, Jesús la rechazó y radicalmente, ¿qué dijo?
no. Ayúdeme a predicar, dígale al vecino, aprenda a decir que no. Si usted quiere encontrar la felicidad, tiene que aprender a decir que no. Óigame, joven, allá en la universidad le van a ofrecer marihuana, le van a ofrecer drogas. Si quiere ser feliz de acuerdo al modelo bíblico, aprenda a decir que no. Allá le van a decir que hay que tener relaciones sexuales antes de ser casado, que usted lo que tiene que hacer es usar un preservativo y tener sexo con quien sea. Cuando esa oferta llegue, ¿usted qué tiene que decir? Que no. La felicidad verdadera está en aprender a decir que no. ¿Cuántos damos un aplauso a Dios que nos va a dar la fuerza para decir no? Pero no nos podemos quedar ahí. Porque yo a veces escucho el testimonio de algunos cristianos y es un testimonio lindo pero incompleto. Yo a veces escucho cristianos que dicen: yo antes era un borracho, era un adúltero, era un drogadicto, era esto, aquello. ¿Y cómo lo dicen ellos? Ellos dicen: y ahora no tomo, no fumo, no robo, no fornico, no mato, no adultero, no miento. Uno dice: wow, qué lindo, porque están diciendo que no. Pero digo que es incompleto, porque ya no hacen nada malo. ¿Cuál es el problema? Que tampoco hacen nada bueno. Es decir, ¿qué hacen? Pues nada. Ni bueno, ni malo. Y ser seguidor de Cristo no solo es decir que no a lo malo. En el versículo 2 se nos dice la segunda clave. Mire por favor, léalo conmigo, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de ¿qué? Ahí está la segunda clave. Una persona verdaderamente feliz, claro, tiene que decir no a lo malo. Pero aquí está, en segundo lugar, una persona feliz tiene que dedicarse a la palabra de Dios. ¿A qué tiene que dedicarse? Déjeme ver su Biblia. En el papel o en el celular, déjeme ver su Biblia. Levántela. Bueno, usted tiene opciones de ser feliz. Porque para ser feliz, ¿a qué tenemos que dedicarnos? A este libro. En el versículo 2, a manera de contraste, el salmista dice que no basta con decir que no a lo malo, sino que dice versículo 2, sino que en la ley de Jehová está ¿qué cosa? Su delicia. Mire qué palabra tan linda, delicia. Porque para cada uno de los que estamos aquí hay cosas que consideramos una delicia. De repente yo nombro y digo cuy asado. Y algunos que van a decir, ¡qué delicia! Lomo saltado, ¡qué delicia! Caldo de gallina, ¡qué delicia! Pachamanca, ¡qué delicia! Ceviche, ¡qué delicia! Hamburguesa con doble carne, ¡oh, qué delicia! Pollo a la leña, espagueti con boloñesa, o pizza hawaiana, pepperoni, 3 quesos. Ya les está dando hambre, ¿cierto? ¡Qué delicia!
Pues mire que el salmista dice, y el que escribió este salmo probablemente fue el rey, un rey que había probado absolutamente de todo. Pero cuando escribe este salmo, él dice que para él no hay algo más delicioso que meditar en la palabra de Dios día y noche. Déjeme decirle, iglesia, que en todo el universo no hay una delicia más grande que la bendita y eterna palabra de Dios. Si tú quieres ser feliz, tienes que hacer de este libro tu delicia. Yo esperé un amén más fuerte, de verdad. Yo esperé un amén más fuerte. Les voy a dar otro chance. Si tú quieres encontrar la felicidad, tienes que hacer de la Biblia, de la palabra de Dios, tu delicia. Dale un aplauso a Dios por este regalo de la Biblia. Por eso, en segundo lugar, tenemos que dedicarnos a la palabra. Porque mire lo que ocurre cuando alguien se dedica a la palabra. Versículo 3, léalo. Si usted se dedica todos los días a leer la Biblia, a meditar la Biblia, a memorizar la Biblia, a aprenderla, mire lo que va a ocurrir. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué ocurre? ¿Cuántos quieren prosperar? Aquí está la clave. Este es el secreto. Mire, la verdadera felicidad está en dedicarnos a la palabra. Yo tenía 17 años cuando por fin le entregué mi vida a Cristo. Yo era pandillero, tenía el cabello largo hasta el hombro, me encantaba vestir de negro. Bueno, todavía me gusta. Y yo recuerdo que mi primera experiencia con Dios fue transformadora. Yo sentí la voz de Dios, Dios me cambió. Yo me convertí al Señor teniendo una puñaleta en mi pierna izquierda, unos chacos en la cintura. Yo practicaba las artes marciales, era un hombre violento. Pero cuando me convertí, me regalaron la Biblia. Y yo llegué ese día como a las 4 de la tarde y leí la Biblia como hasta las 11 de la noche. Y mis amigos me decían, usted se va a volver loco. Porque de tanto leer la Biblia uno se vuelve loco. Y tengo que decirlo con dolor y con tristeza. Al paso de los años yo me mantuve firme en este libro. ¿Y sabe qué pasó con mis amigos? Uno a uno fueron muriendo en pandillas, en peleas, en drogas. Fueron muriendo uno a uno. Pero yo, por la gracia y la misericordia de Dios, estoy aquí de pie delante de ustedes, firme para declarar lo que el Señor ha hecho conmigo. Dios ha cumplido su palabra y Dios quiere hacer algo especial en tu vida, pero tienes sí o sí que dedicarte a la palabra de Dios. Dedíquese a la Biblia. ¿Sabe cuál es el problema de esta generación? Que están metidos de cabeza, embobados en TikTok, en Instagram, en Facebook, y por eso viven con problemas y con traumas. Yo le quiero dar un consejo hoy. Y no quiero satanizar las redes sociales, porque de hecho a esta misma hora por las redes sociales están oyendo esta palabra. Pero le doy este consejo, escuche. Menos face, más book. Menos face, más book. El que lo entendió, lo entendió. Si tienes la Biblia en la mano, dígale al vecino, menos face, más book. Dedíquese a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que lo va a cambiar, es la que lo va a transformar. La palabra de Dios nunca volverá vacía.
La palabra de Dios tiene el poder para transformar al ser humano de adentro hacia afuera. El apóstol Pablo por eso dice: renueven su mente por medio de la palabra. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar el corazón, la mente. El diablo lo sabe, por eso cuando usted va a leer la Biblia, ¿sabe qué le coloca? Sueño. Empieza a leer la Biblia. Algunos hasta vienen al culto y apenas empieza la predicación, ¿qué empieza a ocurrir? Yo no sé si es que me están llamando o qué. Me están diciendo... Porque el diablo sabe que la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos quieren realmente de todo corazón? ¿Cuántos quieren encontrar la felicidad? ¿Qué tenemos que hacer? Dígale al vecino, dedíquese a la palabra. Cada día aparte un tiempo para leer, para meditar, para memorizar, porque eso lo va a cambiar, eso lo va a transformar. ¿Sí amén o no amén? ¿Sí amén o no amén? Muy bien, pero vamos a la tercera clave. No basta con decir que no. No basta con dedicarnos a la palabra. Hay una tercera clave en este texto y es descansar en Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Porque pensemos en algunos casos que ya les mencioné. José dijo que no. No a la tentación, no al pecado. Y pregunto, ¿de manera automática a José lo bendijeron? ¿A dónde fue a parar? A la cárcel. A veces la recompensa no es inmediata. A veces usted se consagra a Dios, pero la recompensa no llega tan rápido. Mire el versículo 4 lo que dice. El salmista dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Oiga esto, preste atención, porque en el versículo 1 el salmista menciona 3 clases de personas. ¿Cuáles son? Solo es leer el texto, ahí está. ¿Cuáles son esas 3 clases de personas? Malos, pecadores y escarnecedores. Y dígame la verdad, honestamente, porque sé que también ocurre en el Perú. ¿Quiénes tristemente son los que tienen el poder actualmente en el mundo? ¿Quiénes son los que gobiernan en el mundo? ¿Quiénes son? Los malos, los pecadores y los escarnecedores. Ellos parece que son los que tienen el sartén por el mango, son los que mandan. Y entonces uno a veces dice: oiga, ¿y de qué me sirve a mí consagrarme a Dios? Pues lo que nos dice este texto es que Dios tarde o temprano va a intervenir en la historia de la humanidad y va a colocar las cosas en el orden correcto. Aunque usted no lo crea, lo voy a repetir porque tal vez lo agarré desprevenido. Dios tarde o temprano va a intervenir en la historia de la humanidad y va a colocar las cosas en el orden correcto. Y cuando Dios intervenga, mire lo que dice. Cuando Dios intervenga, ¿qué dice? Versículo 5: los malos no se levantarán en el juicio, y los pecadores no se levantarán en la congregación
de los justos no se van a levantar. Tarde o temprano Dios va a intervenir. Déjeme decirle, el mundo tal como lo conocemos hoy, un día cuando Cristo regrese, porque creemos que Cristo regresará. ¿Cuántos están esperando el regreso de Cristo? Cuando Cristo regrese, las cosas serán como tienen que ser. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la tercera clave? ¿Qué tenemos que hacer? Descansar en Dios. Aprender a esperar en Dios. Porque Dios va a intervenir. Y cuando Dios intervenga, los malos no se levantan, los pecadores no se levantan. Y mire lo hermoso del versículo 6. Dice, porque Jehová, ¿Jehová qué? Jehová conoce. ¿Qué conoce Jehová? El camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. Dios tarde o temprano va a intervenir en la historia y va a colocar las cosas en el orden correcto. Pensemos en José. José dijo que no. Dijo no al pecado, no a la tentación, pero aún así fue llevado a la cárcel. Estuvo en la cárcel 3 años. ¿Estuvo en la cárcel para siempre? No, solo 3 años. Porque después de 3 años, la Biblia dice que Dios levantó a José y lo colocó como el gobernador de la tierra de Egipto. ¿Qué tuvo que hacer José? José tuvo que esperar en Dios, tuvo que descansar en Dios. Daniel dijo que no a la comida contaminada, a la comida dedicada a los ídolos. Dijo que no. Y al comienzo probablemente le hicieron bullying, pero cuando llegó el examen, la Biblia dice que Daniel y sus amigos fue hallado 10 veces mejor que todos los demás. Jesús fue tentado por el diablo. Jesús dijo que no. Finalmente Jesús fue a morir en la cruz. Algo que para Satanás parecía una victoria. Satanás celebró porque creyó que lo había derrotado. Pero la Biblia dice que al tercer día Jesús se levantó de la tumba. Derrotó la muerte, derrotó el pecado, derrotó a Satanás. Y como dice Pablo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aleluya. Tarde o temprano Dios va a intervenir. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Tenemos que aprender en primer lugar, recuérdemelo, ¿qué tenemos que aprender? A decir que no. En segundo lugar, tenemos que aprender a dedicarnos a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, tenemos que descansar en Dios. Ese es el secreto de la felicidad. Pero, ¿cómo podría yo terminar esta predicación sin definir lo que es felicidad? Y yo quiero que vuelva al versículo 6, porque ahí hay una palabra clave para entender lo que es felicidad. Lea lo que dice el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué es felicidad? Cuando yo empecé a caminar con Jesús,
Yo creía que la felicidad estaba en el matrimonio. Y entonces me casé, porque yo pensé, cuando yo me case se va a cumplir lo que dicen los hermanos Grimm, y fueron felices para siempre. ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten la mano. ¿Han tenido siempre pura felicidad? ¿O han tenido peleas? ¿O han tenido crisis? ¿O han querido divorciarse alguna vez? ¿Cierto? ¡Claro! Entonces yo me di cuenta que el matrimonio no me hacía feliz. Uno no se casa para ser feliz. Uno se casa para madurar, para crecer, para formar una familia. Entonces yo pensé, tal vez lo que me va a hacer feliz es tener una casa propia. Y con esfuerzo, por muchos años trabajé, ahorré y pude comprar una casa, adecuarla para que viviera con mis 3 hijos. Pero ¿sabe qué pasó? Mis 3 hijos ya se casaron. ¿Sabe cómo está esa casa ahora mismo allá en Bogotá, en Colombia? ¿Sabe cómo está esa casa? Sola. Entonces me di cuenta que la casa no me hacía feliz. Entonces yo luego pensé, tal vez para ser feliz lo que necesito es un automóvil, un carro. Y el tráfico de Bogotá es como el de Lima. ¿Cuántos manejan aquí carro? Es muy feliz manejar en Lima, ¿sí? Ahora que veníamos para el culto, eso es un tráfico terrible. Me di cuenta que tener carro no me hace feliz. Entonces pensé, tal vez la felicidad está en tener un título. Y Dios me permitió ir a la universidad, graduarme. Me permitió hacer una maestría. Y ahora mismo estoy terminando un doctorado. Pero la verdad es que yo me doy cuenta que hacer tantos trabajos y tareas, eso no me hace feliz, eso me tumba el pelo. Me estresa tener que leer tanto. ¿Qué es lo que nos hace felices? El versículo 6 dice, porque Jehová conoce. Preste atención a esto. La felicidad verdadera está en conocer a Dios y que Dios me conozca a mí. La felicidad verdadera está en conocer a Dios y que Dios me conozca a mí. La Biblia dice que en el día del juicio muchos llegarán a donde Jesús y le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué le responderá el Señor a ellos? Apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes, ¿qué? Óigame, ese es el infierno. El infierno es vivir toda una vida en la tierra y al terminar nuestra vida en la tierra, que el Señor le diga a un ser humano, yo a usted no lo conozco. Ese es el infierno, esa es la desgracia. ¿Y entonces qué es la felicidad? ¿Qué dijimos que era la felicidad? Conocer a Dios y que Dios nos conozca a nosotros. Es decir, que usted mientras vive en esta tierra se dedica a decir no al pecado, se dedica a estudiar la Biblia, se dedica a esperar en Dios. De esa manera usted conoce a Dios. Y cuando su vida termine en esta tierra y usted llegue a la eternidad, que el Señor le diga, yo a ti te conozco. Bien, buen siervo, fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho
te pondré. Oh, amada iglesia, esa es la verdadera felicidad. Que un día, cuando tú te mueras, aunque no llegues a ser un youtuber, aunque no seas un influencer, aunque no tengas millones de seguidores, aunque en el mundo no te conozcan, pero que cuando llegues al reino de Dios, el Padre Celestial te diga: yo a ti te conozco. Eso es la verdadera felicidad. Cuando yo conocí a Cristo, en ese tiempo, se cantaba una canción que decía: solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Quiero terminar con esta frase. Si la felicidad quieres alcanzar, a Dios te debes consagrar. Si la felicidad quieres alcanzar, a Dios te debes consagrar. Cierre sus ojos por un momento y piense en esta palabra que acaba de escuchar. Y piense en qué decisiones tendrá que tomar como resultado de lo que ha escuchado. ¿A qué cosas tendrás que decirle que no? Porque la felicidad verdadera está en decirle a muchas cosas que no. Piensa cómo está tu vida con la palabra. Eres una mujer, eres un hombre que día a día sacas tiempo para leer la Biblia, para meditarla. ¿Estás dedicado día y noche a la palabra? ¿O eres de aquellos que ni a la iglesia traes la Biblia y aún así quieres ser feliz? La Biblia es el manual para poder alcanzar la felicidad. Mientras están meditando en esta palabra, yo quiero hablar con los amigos, aquellos que están a través de las redes sociales y aquellos que están aquí, que de repente nunca le han entregado su vida a Jesús. Déjeme decírselo bien claro. Es imposible encontrar la felicidad lejos de Jesús. Si usted quiere encontrar la verdadera felicidad, sí o sí necesita entregarle su vida a Jesús. No siga buscando la felicidad donde no la va a encontrar. La felicidad está solamente en Jesús. Y si de repente has venido hoy por primera vez, o ya llevas algún tiempo viniendo, pero nunca le has entregado tu vida a Jesús, yo quiero animarte para que lo hagas. Ese es el primer paso para encontrar la verdadera felicidad. Quiero ver la mano levantada de aquellos amigos que hoy valientemente dicen: yo hoy le entrego mi vida a Jesús. Yo hoy quiero que Jesús tome el control de mi vida, que Jesús me cambie, que Jesús me transforme, que Jesús haga de mí una persona nueva y diferente. Levante su mano sin miedo, sin valor, usted sin temor, perdón. Usted que hoy dice: hoy tomo esta decisión de entregarle mi vida a Jesús. Bien alto, quiero ver su mano levantada. Dios te bendiga. 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 Dios bendiga todas estas manos que se levantan, todos estos amigos. Allí donde estás, yo te quiero invitar para que hagas una oración conmigo.
para que te sientas acompañado. Toda la iglesia te va a ayudar. Así que todos vamos a repetir esta oración. Digamos juntos: Señor Jesús, no los oigo. Señor Jesús, en esta noche te doy gracias por haber muerto en la cruz por mis pecados. Te pido perdón, te entrego mi vida. Cámbiame, transfórmame, haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Gracias, Jesús. Amén. Damos un aplauso a Dios por la vida de los amigos que hoy toman esta decisión, que hoy le entregan su vida a Jesús. Toda la iglesia se coloca de pie. Y de manera especial yo quiero saludar y orar a los amigos que están aquí por primera vez, o a los que, aunque ya habían venido, hoy han tomado la decisión de entregarle su vida a Jesús. Vengan aquí al frente. Yo quiero saludarles y quiero orar por ustedes. Por favor, usted que nos visita, usted que hoy ha tomado esta decisión, venga, no tenga temor. Usted que trajo a ese amigo, a ese invitado, venga y acompáñelo. No lo mande solo porque de repente le da miedo. Acompáñelo, dígale: venga, vamos juntos. Queremos orar por ustedes. Queremos orar por su vida. Creemos que el Señor no solamente nos salva, sino que nos sana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios tiene un plan con tu vida. Qué lindo, qué lindo. Dios los bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué lindo. Cuántas personas viniendo al altar a entregarle su vida a Jesús, a reconciliarse con Dios. Qué lindo. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Vengan al altar, no se vayan a ir todavía. Muchas personas viniendo. Den un aplauso al Señor. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Oh, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Venga. No aplace esta decisión. Yo recuerdo que a mí me predicaron el evangelio cuando tenía 11 años, pero yo decía: eso es para gente loca, eso le lavan a uno el cerebro, eso por allá no. Hasta que me di cuenta que yo era el que estaba mal. Y cuando le entregué mi vida a Jesús, las cosas empezaron a cambiar. Empecé una vida nueva, empecé una vida diferente. Y es lo que Dios quiere hacer con ustedes. Así que vamos a orar por ellos. Cierren sus ojitos. Si hay alguien que se alejó del Señor, pero que hoy está aquí y quiere reconciliarse con Dios, venga. Porque a veces eso ocurre, que uno estaba en la iglesia, tomó una mala decisión y se alejó. Si alguien se alejó de Dios y hoy se quiere reconciliar con Dios, venga, corra, venga y reconcíliese con Dios hoy, porque queremos ayudarle a reencontrarse con Dios, a empezar de nuevo. Nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Aleluya. Mientras ellos vienen, digamos eso: en mi vida ha sido bueno. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno en nuestras vidas? Dígalo: en mi vida ha sido bueno. Aleluya. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de tu bondad, oh Dios. Una vez más, en mi vida. En mi vida ha sido bueno.
escucha. persiguiéndome. Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue persiguiéndome. sosteniéndome. Todo lo que soy Te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue sosteniéndome. Mientras la música suena, usted que está aquí, cierre sus ojitos y hable con Dios con sus propias palabras. Los líderes de la iglesia van a pasar, van a imponer las manos. Vamos a orar para que el Señor obre en estas vidas. Vengan, impongan sus manos para que venga salud, salud física, liberación, las cadenas se rompan. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades a la cruz y que por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Tu palabra dice que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y estos serán sanados. Señor, en esta hora te rogamos que traigas a estas vidas sanidad, sanidad física. Si alguien está afectado por alguna enfermedad, pon tu mano, quita esa hernia, llévate el dolor, llévate la migraña, llévate la gastritis, trae salud, pero también obra y trae salud emocional. Llévate la tristeza, llévate la angustia, llévate la depresión. Esos pensamientos de suicidio se van ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No morirás, sino que vivirás para cumplir los propósitos de Dios. Señor, obra. Señor, trae restauración, trae vida, trae libertad. Glorifícate en cada familia aquí representada. Si alguien está atado por algún vicio, libéralo, sálvalo, restáuralo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, gracias, gracias. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de tu bondad, oh Dios. Y en mi vida ha sido buena. Aleluya. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de tu bondad, oh Dios. Yo cantaré de tu bondad, oh Dios. Yo cantaré de tu bondad, oh Dios. Dale ese aplauso a Jesucristo. Aleluya. Amén. Esta iglesia tiene una bienvenida especial para usted. Vaya por allí, por este lugar donde está ese cartel que dice bienvenidos. Vaya, vaya, la iglesia da un aplauso por estas vidas. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Aleluya. Y yo quiero orar por la iglesia, por los que siguen al Señor, por aquellos que dicen yo quiero encontrar la verdadera felicidad. Yo quiero aplicar esta palabra. Yo quiero
decirle que no al diablo, al mundo, al pecado. Quiero dedicarme a lo que dice Dios. Quiero descansar en Dios. Así que vengan al frente todos aquellos que quieren entregarse una vez más, reconsagrar su vida, y declaramos con esta canción: en mi vida ha sido bueno. Aleluya. En mi vida ha sido bueno. Oh Jesús. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada Levante sus manos y dígalo. yo cantaré de tu bondad, oh Dios. Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue sosteniéndome. Tu fidelidad sigue sosteniéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue sosteniéndome. Levante sus manos al cielo. Hable con Dios. Algunos, la primera oración que tienen que hacer en esta noche es: perdóname, Señor. Perdóname porque había estado buscando la felicidad en el lugar equivocado. Perdóname, Señor, porque creí que la felicidad estaba en una persona, en una relación. Perdóname. Ya me he dado cuenta que no es así. Perdóname porque creía que la felicidad estaba en una posesión material, en un título, en una carrera. Perdóname. Hoy me doy cuenta que no es así. Hoy me doy cuenta que la felicidad solamente la puedo encontrar en ti. Por eso, Señor, en esta noche, dígale radicalmente: decido decir no. Y ahí en oración, dígale al Señor: ¿a qué le dices que no? Hoy le digo no a ese pecado oculto. Hoy le digo no a ese hábito pecaminoso. Hoy le digo no a esa adicción. Hoy le digo no a esa relación. Hoy decido decir que no. Hoy le digo no a esa ideología, a ese concepto, a esa práctica. Le digo que no en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y dígale al Señor: hoy decido consagrarme a ti. Dame amor por tu palabra. Dame amor por la Biblia. Ayúdame, Señor, como dice el salmista, a hacer de la Biblia mi delicia y a meditar en ella de día y de noche. Hoy decido decir no a tanta tecnología, a tantas redes sociales, y decirle sí a la Biblia, sí a la palabra, sí a la lectura, a la meditación, a la memoración de lo que dice tu palabra, Señor. Hoy le digo sí, sí a tu palabra. Isha marabakata ramarabakata ramakanda, endaramakata ramakanda ramaikia. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, en esta hora ministra los corazones, ministra las vidas.
Rompe toda cadena, rompe toda atadura, rompe toda ligadura, quebranta todo yugo, quebranta toda opresión, quebranta lo que no es tuyo. Trae libertad, libertad a esa mente, libertad al oprimido. Ese mal hábito, ese pecado queda sin poder. Ahora esa adicción se debilita, esa depresión se va. Esos pensamientos de muerte, de suicidio, se van, se van, se van, se van. Ahora, 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 ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quebranta todo yugo, rompe toda cadena, rompe toda atadura, toda ligadura. Trae libertad, Señor, trae libertad a las vidas. Libertad a esa mente, libertad a ese corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sana esa herida, sana esa herida, ese dolor que dejó esa relación. Sana, sana, sana. Espíritu de Dios, ven en esta hora. Ven sobre tu iglesia, ven sobre tu pueblo.